el sector industrial va a tener 10 horas de corte de luz, fruto de la decisión del régimen de Daniel Noboa. Efectivamente, 10 horas de cortes de luz ha decidido el régimen de Daniel Noboa, y para analizar esto, los candidatos presidenciales y el borrador que decidió que se debía llevar a juicio político a Mónica Palencia por parte de la Comisión de Fiscalización, estamos junto a Javier Montenegro, quien es consultor y a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Y antes de iniciar, Javier, ya tienes el kit de seguridad del Nuevo Ecuador, un pito, unas velas, y no lo dijeron de manera expresa, pero quizás un rosario para los apagones nocturnos. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto por poder compartir este espacio con ustedes y con mucha preocupación, ¿no? Más allá de el humor y el sarcasmo con el que se pueda manejar este momento político, sí creo que es muy importante que comencemos a ya cuestionarnos seriamente sobre las decisiones que tomamos como ecuatorianos, más allá de apoyar o no a una tendencia política. Sí creo que es necesario, a puertas de un proceso electoral, que comencemos a valorar más allá de el simpático, el que tiene un chaleco antibalas en el debate, el que habla bonito o el que está pausado, y comencemos a valorar en serio quién tiene propuestas. El Ecuador no es un país que lea planes de gobierno. No sé si existe un país que lea planes de gobierno, pero sí creo que es momento de ser más responsables para evitar que nos pase esto en las próximas elecciones. Tú en la agenda propuesta para el día de hoy hablabas mucho de eso, ¿no? De el tema de apagones para el sector eléctrico. Podemos profundizar ahí en lo negativo que resulta para el país e incluso para la imagen del mismo presidente, pero también tienes el tema de las elecciones. Comienzan a sonar candidatos y los candidatos están marcados por la agenda que impone el Ejecutivo y no por su propuesta propia. Tener a un candidato como Jan Topic afuera de Carondelet con una linterna para hacer una Una vigilia vigilia. está divertido, está viral, pero ¿qué propone? ¿Cuál es la propuesta de Jan Topic para solucionar el tema eléctrico? En ese ¿Cuál sentido, es la ¿crees que la propuesta ciudadanía de no ha Luisa sido González? ¿Cuál es la responsable? propuesta de Henry Kronfli? Más allá del show, ¿qué propone? En ese sentido, ¿crees que la ciudadanía no ha sido responsable en las últimas elecciones o fueron Ah, sí. engañadas? Sí, 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 sí. A ver, aquí tenemos dos problemas gravísimos. Nosotros nos quejamos de los gobiernos que tenemos y de las autoridades que nos mandan, pero es democracia, ¿no? O sea, la mayoría de gente estuvo de acuerdo con ese modelo, pese a que no conocían nada. Y pasó en la elección anterior también. O sea, nosotros estamos de acuerdo o estamos a favor de, de un candidato, no por la mejor propuesta, sino por dos razones. Porque me vendió algo bonito, porque fue carismático, porque usó zapatos que me parecen divertidos. Y la otra que creo que es uno de los principales problemas que tiene este país en los últimos años, porque no gane el otro. Y no digo que el otro esté bien, y cada quien juzgará, pero no puedes votar o no puedes decidir el futuro de tu país sobre la base de es que no quiero que sea él o ella, sino sobre la base de el que quiero tiene la mejor propuesta por estos diferentes puntos. Y esto es algo que nos ha pasado históricamente, que nos ha pasado no solo a escala país, nos ha pasado a escala de municipios, de prefecturas. Votamos porque no gane el otro, sin importar las consecuencias de que improvisaciones sean parte del gobierno nacional o de la prefectura o de cualquier otro gobierno seccional. Ese es Entonces un se ha gran problema, votado más con allá de, odio o con el hígado, como perdón, suele decir el argot popular. exactamente, exactamente, ¿dónde está la propuesta de cada uno de los candidatos? Estamos empezando, pero quedan solo 125 días o 124 días para las elecciones. Y desafortunadamente estamos marcados por la agenda que impone el Ejecutivo. Estamos marcados por responderle al presidente Noboa, pero hasta ahora no hemos escuchado de ninguno, y eso sí de ninguno. Ahí sí no podemos decir que es que este sí está diciendo, pero este no. Nadie dice qué hacer, solo dicen cómo criticar al actual presidente. Y en ese sentido, ya entrando al tema de los más opcionados,
¿Crees que se está reconfigurando el escenario político tras todas las últimas crisis que ha vivido el Ecuador? Si parece que nos hubiese caído las 7 plagas, pero ya con esta de la crisis de energía eléctrica, después de haber sido un país que llegó a vender energía eléctrica a Colombia, ¿crees que se reconfigura el escenario para Daniel Noboa y podrá mantenerse en primer lugar según algunas encuestas e inclusive en segundo lugar como manifiestan algunas otras encuestas, o podría ser el camino y el paso para que cualquiera de los demás candidatos pueda llegar a disputar la segunda vuelta electoral? Yo creo que está abierto y esto, primero vamos por el tema de las 7 plagas que decías. Las 7 plagas son 7 plagas porque nosotros hemos decidido que sean así. Y nuevamente, yo sí creo que uno como ciudadano tiene que ser responsable también y tiene que ser responsable en la medida de que tenemos una obligación como país, como ecuatorianos, que es elegir a las mejores autoridades. Y no solo elegirlas, sino acompañar en el proceso para que estas autoridades, en efecto, hagan su parte del trabajo. Yo fui 15 años activamente periodista, constantemente en medios. Ahora tengo otros espacios donde no abordo tanto política en radio, en prensa escrita y en televisión, pero durante 15 años estuvimos publicando todas las cosas que estaban bien de un gobierno o estaban mal de un gobierno, pero no hay ese mismo efecto en la ciudadanía, no hay el mismo eco. La ciudadanía, desafortunadamente, gracias a las redes sociales en parte, se ha convertido en una ciudadanía de cuéntame algo chistoso, baila bonito en 10 segundos y si no, no me importa mucho el problema que tenga el país. ¿O vístete de Entonces, viuda? son 7 plagas que se acumulan de falta de mantenimiento, por ejemplo, en el tema eléctrico. Centrémonos ahí. El primer gran error cometido 3 gobiernos atrás o 4 gobiernos atrás fue pensar en un solo modelo de generación eléctrica, solo hidroeléctrico, y dejar para después los otros modelos de generación eléctrica. Esa fue una falla. Segunda falla, no se pensó en un sistema de interconexión. Seguimos, o sea, ¿en qué país se les ocurre, en qué parte del mundo se puede ocurrir que dependamos como Ecuador, como estado, solo de lluvias? Y si hay lluvias, entonces se llenan los caudales de los ríos y entonces hay generación hidroeléctrica. Eso ya tenía que haberse corregido. El segundo error que viene ya desde los otros gobiernos es no haber dado mantenimiento. Existía, mira, yo cubría electricidad y sectores estratégicos en Diario Expreso allá del 2011 al 2018, 19 creo. Y ya había un plan maestro de electrificación que te decía que cada año eran necesarias inversiones dependiendo del año de 300 millones, de 200 millones. Había años en los que se iban a necesitar 800 millones de dólares más o menos. Cada año era necesario destinar recursos para que no lleguemos a este punto. ¿Qué hizo el gobierno de Lenín Moreno? Absolutamente nada, no invirtió ni un centavo en ese sentido. Luego vino el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué hizo? En general, nada. O sea, después de la vacunación, que nadie le va a poder quitar eso a Guillermo Lasso, quizás el proceso más exitoso del mundo, o al menos un referente en cuanto a vacunación. Después de eso, nada más. Nada más de una serie de improvisaciones y esperar a que llueva e ignorar informes, porque esto es importante y yo creo que mucha de la audiencia debe saber. Los apagones del año pasado, del gobierno de Guillermo Lasso, que arrancaron en septiembre, se advirtieron a inicios de año en un documento que la viceministra de Energía le envía al gobierno nacional, al presidente y al ministro, diciéndole, oiga, va a haber apagones. Oiga, si no hacemos algo, se va a fregar esto. No hicieron nada. Esperaron a que pase. Y luego tienes un gobierno como el actual que en lugar de hacer algo, ya teníamos apagones, ¿no? Del gobierno de Guillermo Lasso. Y en lugar de hacer algo, lo único que se le ocurrió como gran idea al gobierno nacional es denunciar a su ministra por traición a la patria. Yo me pregunto, si ella les ocultó información y ya le denunciaron por ocultar información, ¿por qué no ha pasado nada después de eso en términos de trabajo? Ya tienen la información, muchachos, ya nadie les está ocultando. ¿Qué pasó? Este descuido, este pensamiento netamente político y no ciudadano nos lleva al punto en el que estamos, un punto en el que al sector industrial le están pidiendo, porque claro, eso no le va a afectar, cree el gobierno en las encuestas, pedirle a las empresas que usen sus generadores, porque al final ellos tendrán que sacar su billete y prender sus generadores para no dejar de producir. Pero mira que es muy interesante, nosotros actualmente
tenemos una consultora y una asesoría política importante, y ahí tenemos acceso a social listening, a escucha social, qué dice la gente en redes. Más del 77% de la gente cuando habla sobre los apagones y sobre el presidente Daniel Noboa específicamente, lo hace desde el enojo. ¿Por qué? Porque estamos enojados de los apagones, estamos enojados de que al sector industrial le quiten la luz, estamos enojados de que no haya soluciones, y al final del día, lo más importante y lo más grave, estamos enojados de que aún no haya soluciones en el tema económico. Porque al final del día, vos te puedes acostumbrar a que no haya seguridad. Es triste, es lamentable, no debería ser así. Pero al final terminas diciendo, chuzo, igual este barrio es peligroso, me toca salir, me toca trabajar. Incluso el tema de los apagones puede ser, sí, pucha, no tengo luz en la casa, 5 horas, ya nada. Pero de lo que nunca, y a lo que nunca te vas a poder acostumbrar, es a no tener que comer. Y estamos llegando a ese punto, estamos llegando a unos niveles de desempleo y de subempleo que ya comienzan a ser preocupantes, y que eso sí le puede pasar factura al gobierno de Daniel Noboa. Y respondiendo a tu segunda pregunta en esa línea, ahí sí yo creo que la elección está para cualquiera. Me gustaría pensar que está para el más capaz. Yo personalmente, y no es mi objetivo hacer propaganda política aquí, tengo un candidato que creo que tiene o cumple algunos de los requisitos que se necesitan. Pero lo importante sería que la gente diga, oye, ¿sabes qué? Este me está ofreciendo soluciones en el tema de empleo y en el tema de electricidad. Voy a votar por él. Y no solo por, este me dicen que debo votar por él, o este va a ganar y así no gana el otro. Ese es el cambio de mentalidad que creo que es urgente para el país. En torno a las inversiones que se han realizado en los últimos años, justamente era revisando los planes maestros de electrificación, incluyendo el tema de la inversión. Por ejemplo, de 2007 a 2017 se invirtió cerca de 11 mil millones de dólares en todo el sector eléctrico, hidroeléctricas, termoeléctricas, el tema de Termogas Machala, entre un sinnúmero, el sistema de transmisión, entre un sinnúmero de cuestiones. ¿Cómo comprender que desde ahí, desde el 2017, y bueno, tomando en consideración las últimas inauguraciones que se hicieron allá por el 2018, que fueron fruto del periodo del correísmo, no se haya invertido un solo dólar hasta la actualidad? ¿Cómo comprender? ¿No será que fue una crisis inducida para hacerla en este momento que pase a manos privadas, como ya envió el Ejecutivo una ley para privatizar a través de la figura de la concesión la construcción, la operación y el mantenimiento de proyectos prioritarios del sector eléctrico? Me gustaría pensar que al menos hay ahí está del plan maestro de electrificación. Me gustaría a mí pensar que al menos tienen esa idea, o sea, que lo hicieron como un gran plan para llegar a un objetivo. Pero la verdad es que yo creo que solo hemos estado gobernados por inoperantes, inexpertos, y además improvisados. Entonces, sí, terminas llegando a esta consecuencia que puede ser la concesión, pero no creo que haya sido un plan maestro para llegar a la concesión, sino más bien una serie de eventos torpes, descuidos Pero y, se puede y hablar de mucha, eventos mucha improvisación. Pero se puede hablar de eventos torpes y descuidos cuando, por ejemplo, al parque termoeléctrico no se le dio el mantenimiento suficiente. Y de igual manera parece ser una serie de excusas. Primero era que se habían robado el agua de Mazar, que habían abierto las puertas del embalse, luego Abierto. que van a enviar a los militares Sí, para que ellos vean que no pase nada en las centrales hidroeléctricas. Y cuando uno ve los datos reales, inclusive este discurso de que solo se construyeron hidroeléctricas, pero también hubo algunos otros proyectos como el Termogas Machala, como aumentar la cantidad de generación de las unidades termoeléctricas y también desplazar el tema de las barcazas porque ya parecía que estaban enterradas y las revivieron, entre un sinnúmero de cuestiones. Por ese lado, en realidad podemos pensar que fueron decisiones torpes cuando el propio SENACE ya le había dicho al gobierno, no solo de Daniel Noboa, sino de Guillermo Lazo, que íbamos a tener el tema del estiaje y que debíamos hacer los mantenimientos en las termoeléctricas para afrontar el momento del estiaje, porque no es algo nuevo en el Ecuador. sí, eso indudablemente se presta para mucha interpretación que podría terminar en una causal así. Mira el contrato de las barcazas, por ejemplo, cuando el ministro admite que ya está viniendo la barcaza desde el otro lado del mundo, aunque no hay contrato. Y cuando se le pregunta, ¿y por qué? Ah, es que ellos confían mucho y vienen de buena fe. Ninguna empresa en el mundo va a venir Claro. de buena fe a menos que tenga un contrato asegurado. Ese tipo de
acciones sí te dejan la sospecha. Pero yo sí soy muy crítico también, porque cuando tú dices y hablas de los 11.000 millones de dólares de inversión, que eso fueron, y es una cantidad enorme, yo sí creo que también de lo que se pecó durante la administración de Rafael Correa es de esta espectacularidad. Entonces, yo no sé si a lo mejor habría sido mucho más prudente hacer unos estudios mucho más profundos que me permitan no gastar tal cantidad de dinero en estos productos o en estos proyectos y más bien redistribuirlos en otros proyectos más pequeños. Es decir, aquí sí pecamos de a veces por pensar que el uno está mal, entonces el otro estuvo bien. No necesariamente. Aquí lo que falta en términos generales, y no por un gobierno ni por otro, es un plan de Estado. Y falta un plan de Estado en electricidad, y falta un plan de Estado en salud, y falta un plan de Estado en educación. ¿Por qué? Porque aquí estamos acostumbrados a que venimos y el que estaba antes, todo lo que hizo el que estaba antes está mal. Y empezamos de cero. Y esto dura 4 años o 2 años. Y el otro viene y empieza de cero. No tenemos un proyecto y los gobiernos no han pensado en un proyecto en el que, a ver, yo voy a hacer esto en educación, no voy a doctrinar para mi ideología, sino que voy a avanzar en el proyecto de educación. Y si mañana pierdo, el que viene sigue en la misma línea. Eso no hay, y eso no hubo en electricidad, y por Pero, eso pero Javier, se ahora puede hablar estamos de en que este no escenario, hubo, un escenario en el que desafortunadamente se, ningún gobernante ha pensado en país, sino en cálculo político, en cómo permanezco eternamente o cómo le jodo o le friego al anterior o cómo me proyecto yo para, por ejemplo, terminar haciendo negocios que beneficien a sectores privados. No hay pero una Javier, mística de país. pero Javier, ¿se puede decir eso? Porque he revisado los tres planes, el del 2016 que tenía la proyección 2025, el del 2018 que tenía la proyección 2027 y el del 2023, justo de Daniel Noboa, que tenía la proyección al 2023. Y las conclusiones son muy claras. En el 2016 se había proyectado que para esta fecha o para ya el siguiente año, en 2025, tengamos cerca de 10.000 megavatios como país de generación de energía eléctrica. Sin embargo, nos quedamos estancados con los 8.000 que nos dejó la Revolución Ciudadana en el 2018 e inclusive por el no mantenimiento de las unidades termoeléctricas, eso bajó a cerca de 7.000 o un poco menos. Entonces, ¿no será que sí hubo el plan, por ejemplo, de las hidroeléctricas en el río Santiago y en Cardenillo, las cuales, como se está viendo actualmente cómo se está manejando el clima, hay lluvias? No hay lluvias en el Austro, pero sí hay lluvias en las otras partes donde necesitamos también de esas unidades hidroeléctricas. ¿No será que ese era el plan? Porque Coca-Cola Sinclair nos ha estado generando casi el 60% de la energía eléctrica que consumimos en el país. Entonces, no fueron esos técnicos los que ya dejaron una hoja de ruta para no tener nuevamente apagones como en la hora Sixtina. Yo acudí a la inauguración de Coca-Cola Sinclair como periodista y ya ahí habían advertencias. Creo que no podemos tampoco caer en una ceguera de apoyar a uno por sobre otro sin cuestionar. Creo que ese es un gran problema que tenemos y que tenemos como afines a una tendencia ideológica. Yo creo que hay muchas cosas que Pero yo se hablo hicieron de la bien en algunas planificación. administraciones. Pero yo hablo de la planificación porque ni Lenín Moreno, ni Guillermo Lazo, No, no, o ni sea, es Daniel que, claro, Noboa también si cambiaron la comparas con dos planificación. que no hicieron nada es más fácil, pero sobre Coca-Cola Sinclair, arrancamos con 1.100 fisuras. El día de la inauguración, yo estuve ahí. En esto fuimos recorriendo estos espacios y ya habían problemas y ya se advertía desde el inicio. El lugar donde se construyó, estamos teniendo el problema de la erosión regresiva del río. Esta erosión regresiva puede ser un gran problema porque a lo mejor se podían haber hecho, lo del plan país a mí me parece ¿Pero maravilloso y eran un plan de fisuras o electrificación microfisuras? genial y que haya proyección cuatrianual es necesario para un país. Pero ¿Eran a veces fisuras o eran caemos en, microfisuras? sí, sí, porque lo hizo está bien, pero no analizamos si es que realmente era lo necesario, si allá tenía que construirse y si era el mejor gasto. Desafortunadamente creo que
las razones que sean. Ya ustedes podrán hablar de pucha descuido, error de buena fe o algún otro tema ya más grave. Pero lo cierto es que como país estamos pagando las consecuencias de no haber hecho proyección o estudios adecuados, las consecuencias de no haber seguido con los planes de inversión, de no haber corregido y solo de haberse quedado sentados esperando que vengan los apagones. Ahora estamos viviendo las consecuencias. Más allá de decir, pero es que sí se hizo bien hace años, es ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo corregimos ahora? ¿Cómo dejamos de regresar a ver al pasado y comenzamos a mirar hacia adelante? Justamente analizando los planes es mi pregunta, si está el plan, ya están los estudios, ya están las proyecciones, incluso Guillermo Lasso abrió ese camino para que se pueda invertir a través del sector privado en la construcción de algunas de estas hidroeléctricas, insisto, plan 2016, el 2018 y el 2023 prácticamente no han variado nada. Lo único que sí varió es que en vez de terminar en este año 2025 algunos proyectos hidroeléctricos y de otro tipo de generación de energía, se les aplazó al año 2032. Y eso sí debería llamarnos la atención porque estamos perdiendo como país también. 500 millones de dólares le hemos pagado a Colombia por importación de energía eléctrica. Nos llegó a vender en 2 meses cerca de 61 centavos el kilovatio hora, cuando en Coca-Cola Sinclair vale 2 centavos la generación y la mayoría de hidroeléctricas vale 4 centavos y en las unidades termoeléctricas vale 15 centavos. Entonces, como que sí hay una intencionalidad tras de eso. Y además también tenemos que tomar en cuenta otros factores. Creo que es importante lo que mencionas sobre los planes de inversión que se proyectaban para los siguientes años, pero el primero de los que mencionas fue creado cuando teníamos una bonanza económica brutal, ¿no? O sea, creo que sí hay que tomar en cuenta también las variaciones. Estamos hablando de que pasamos una pandemia, el plan 2016 no contemplaba una pandemia, nadie contemplaba una pandemia que nos iba a complicar económicamente, sobre todo por cómo se tomaron las decisiones sobre el manejo de recursos durante la pandemia. Entonces, creo que más allá del tema de proyecciones y de inversiones, que sí debería preocuparnos, creo que debemos hacer un análisis muy importante de cómo se está usando la plata en general en el Ecuador. Cuando tenemos un Petroecuador que ha dejado de producir el 20% de los barriles que tenía habitualmente, cuando se nos ofreció, me acuerdo que Guillermo Lasso llegó a decir que podía ser que haya 1 millón de barriles por día. Claro. Y nadie, y es que ahí es el problema, nadie, con tal de que no gane el correísmo, que insisto, yo tampoco es que defienda la línea correísta, ni mucho menos quienes me conocen y quienes han visto mi trabajo en Diario Hoy, en Diario Expreso y luego en La Posta saben que no es mi línea, porque no lo he ocultado. Yo creo que hay muy buenos elementos, hay excelentes elementos en la tendencia, pero creo que hay muchos errores también, como en todas. Pero cuando, con tal de que no gane el correísmo, le dices o le dejas que Guillermo Lasso te ofrezca 1 millón de barriles al día, cuando producíamos en ese entonces 448,000, es, es como ciudadano provocar que lleguemos a este punto, porque le dimos el poder a alguien que no tenía idea, que hablaba por hablar. Y lo mismo está pasando ahora, porque ahora tenemos una empresa como Petroecuador que tiene serios problemas de producción, enormes problemas de producción, enormes problemas de corrupción, que no es nuevo, que eso sí ya son décadas de corrupción enquistada en Petroecuador, pero además tienes un país donde la estabilidad jurídica es un problema y donde quieres hacer un proyecto petrolero, comienza a funcionar y luego alguien dice, oigan, es que saben que sí deberíamos hacer una consulta a ver si es que mejor dejamos de hacer ese proyecto petrolero. ¿Qué empresa seria? Y yo te pregunto a ti, si es que vos te pones una empresa de comunicación en un país, un medio de comunicación, no te vas a poner en un medio, en un país donde cada 2 años digan, no, no, ¿saben qué? Los medios ya no, ya son del Estado. O ya no se permiten esas inversiones. Esta falta de seguridad jurídica le está pasando una factura enorme al país. Y no porque yo esté a favor o en contra de la iniciativa que llevó los Estados Unidos, más allá de que abiertamente yo dije que yo no estaba a favor de parar la producción petrolera, porque no tenemos otro plan. Claro, fue un disparo Porque al pie si no hacemos esto, prácticamente. entonces ¿qué? Nunca se pensó en eso. Pero esta falta de estabilidad jurídica le pasa una factura enorme al país, porque entonces ya son tres problemas. Tienes votantes irresponsables que terminan eligiendo solo al que no quiere, al que quieren que gane para que no gane el otro.
tienes gobiernos irresponsables que piensan en cualquier cosa y cualquier cálculo político improvisando en lugar de ayudar a los ciudadanos, y tienes un país con inseguridad jurídica que hace que ninguna inversión extranjera piense en, quizás es buena idea invertir en Ecuador, quizás es buena idea llegar al Ecuador y generar empleo. Estos tres factores son una combinación letal para cualquier país y es lo que nos está pasando factura ahorita. Y creo yo que ninguno de los binomios que actualmente están inscritos, todavía no en firme muchos de ellos, pero muchos de los binomios no creo que tienen la más mínima visión de hacia dónde quieren llegar en ese sentido. Al inicio habías manifestado de que tenías un favorito. ¿Podemos saber cuál sería la carta de Javier Montenegro? No, porque todavía no he leído los planes. O sea, yo Pero ya tengo un tienes un favorito sobre la elegido. base de ideológicamente creo que yo comulgo con una línea más de centro, que más que de izquierda y derecha me ha defraudado profundamente en la universidad y los años donde uno es de izquierda porque es bonito y es lindo el discurso romántico, pero ves que una vez que que la izquierda llega al poder, no logra plasmarlo por cualquier afán que este sea, ya sean afanes personales, afanes colectivos o por simplemente falta de preparación. Pero luego ves gobiernos de derecha que quieren gobernar como si fueran empresas, como si fueran haciendas, para tomar el último ejemplo, o como si fueran bancos, para tomar el ejemplo del gobierno anterior. Y tampoco funciona así. Entonces, yo creo que el tema de ideología sí tiene que ser una cosa más ya de que le beneficia al país. A lo mejor le beneficia a cosas de la izquierda y de la derecha para sacar adelante. Entonces, yo tengo una preferencia más por el centro, pero no, y sobre esa línea tengo algunos nombres y tengo uno que se destaca, pero ¿Podemos hasta no saber el tener nombre? planes de gobierno, hasta no escuchar propuestas, no puedes votar por un candidato. Y ese es el problema, por ejemplo, de líneas ideológicas que votan solo porque es la línea ideológica que les gusta y punto, sin saber si el cuadro es el mejor cuadro, si es el mejor candidato, si es la mejor candidata. ¿Es el Den- mejor o solo tengo que votar Dentro por de este? dentro de la contienda política, ¿crees que va a influir el tema del Fondo Monetario Internacional? ¿Y por qué lo digo? Porque la mayoría de economistas que he entrevistado me dicen es prácticamente como una camisa de fuerza. Si no se ha invertido en hidroeléctricas, si no se ha invertido en, en el tema de el mantenimiento de las unidades termoeléctricas, entre un sinnúmero de factores, ha sido precisamente porque los condicionamientos que tiene el Fondo Monetario Internacional es prácticamente como que te atara de pies y manos al Ecuador. ¿Crees que va a ser determinante si algún candidato diga vamos a renegociar el tema, vamos a revisar los condicionamientos para resolver el tema de la crisis energética, por ejemplo? Creo que hay que valorar tres factores. A mí siempre me parece muy gracioso cómo el gobierno, y no este gobierno, no el anterior, ni siquiera antes, porque antes no era el Fondo Monetario, era China, pero como país decimos, muchachos, se solucionó el problema, obtuvimos otro crédito. O sea, yo te pregunto, como economía familiar, vos llegas y estás jodido en platas. Le debes a la tarjeta, le debes al carro, le debes a la casa, y llegas y dices, no, tranquilos, se acabaron los problemas, me prestó un chulquero. ¿En qué cabeza eso es una gran idea? Pero por lo Entonces no menos el debería ir chulquero por no te ahí. pone condiciones. Pero, exacto, porque digo chulquero porque te impone condiciones, o sea, y te va a cobrar el triple de lo que te prestó. Ah, no, pero el Pero chulquero no te dice tienes que gastar en esto o no tienes que gastar en esto. Por lo menos que eso es no mucho hace el peor, fondo. que te dibujan la cancha de qué, Claro. dónde invertir y dónde no invertir. Pero lo peor de todo creo que es que al ciudadano promedio no le importa, y eso es preocupante. Al ciudadano promedio no le importa que la noticia sea que ya van a construir cosas porque consiguieron un préstamo. ¿Con qué condiciones? Pocos o nadie se preguntan cuáles son las condiciones. Y ese es un problema. Por eso el tema de renegociar la deuda no va a ser un factor decisivo. No es que el candidato que diga voy a renegociar la deuda va a tener un aumento de votos. Porque no genera emoción, porque no genera alerta. Lo que sí deberíamos estar atentos es de aquellos candidatos que nos digan, oye, tenemos que honrar los compromisos que hemos tenido, pero no son la prioridad, porque desafortunadamente, y tomando el ejemplo solo de Guillermo Lazo, ahí fue la prioridad, no se diga de Lenin Moreno, pero centrándonos solo en Guillermo Lazo, la prioridad era cumplir con los tenedores de deuda, cumplir con la deuda externa, y luego de que hayamos usado la plata para
cumplirles estas obligaciones, luego pensamos en, capaz si sobra algo le damos al ciudadano. Ese es el factor negativo. Y ese es el factor negativo, no importa si es el Fondo Monetario, si es China, si es cualquier otro conglomerado. La cosa es que el pago a ellos, al pago de la deuda externa, de los tenedores de bonos, no debería ser la prioridad del gobierno. Sería, voy a cumplir, pero luego de haber invertido en salud, luego de asegurarme que los hospitales tengan medicamentos, de que las escuelas estén en buenas condiciones, de que estoy invirtiendo en electricidad, de que estoy generando soluciones de empleo, y entonces, solo entonces, viene el pago a la deuda externa. No creo que es un problema de el acreedor, de quién nos está prestando, sino de nosotros, en qué orden le pagamos. Porque es súper simple. Volvamos al tema de el banco. Si ustedes tienen un crédito, y a muchos nos puede pasar, si tienes un crédito, el que tienes que pagarle al banco porque está llamando todos los días, porque está molestando, o compras comida para tu familia. Lo primero que vas a hacer, así sea poquito, es comprar comida, porque si no, la gente se muere. Pero es el Así de Fondo simple. Monetario Internacional Si no nosotros comprende. priorizamos el pago a la deuda externa en lugar de las necesidades de los ciudadanos, ahí tenemos un problema. Sin importar quién sea el acreedor internacional. La prioridad debería ser, y el candidato que te diga eso, mi prioridad es primero atender estos temas y luego voy a ir a esto, ahí comenzamos a tener alguna sintonía importante. Antes de finalizar con el programa y abordando el tema de lo que pasó ayer en la Comisión de Fiscalización, donde la Comisión recomendó a través del borrador del informe de la Comisión de Fiscalización realizar el juicio político a Mónica Palencia, ministra del Interior, por el tema de la grave inseguridad que vivimos en el Ecuador. Se han duplicado, triplicado, hasta quintuplicado, dependiendo de la ciudad, como en Guayaquil, las extorsiones, las muertes violentas. El gobierno dice que ha bajado en un 18% en este último mes, el mes anterior fue un 17%. De igual manera, los secuestros han aumentado, entre un sinnúmero de factores que parece ser que de las muertes violentas se migró a los secuestros, a las extorsiones y demás. Bajo este sentido, ¿cuál crees que sería la otra verdad de lo que está pasando con el juicio político a Mónica Palencia? ¿Lograrán tener los votos o el que era asambleísta del Partido Social Cristiano y que ha votado en conjunto con ADN la podría salvar? Javier. A mí lo que me preocupa ahí es dos cosas, ¿no? Bueno, primero importante, a mí me pareció bastante destacable la actitud del Partido Social Cristiano de votó de manera incongruente, chao. Y así debería ser, o sea, Claro, ética. hay una línea que se debe seguir, y si es que no estás de acuerdo, pues entonces, adiós, no hay mucho problema ahí. Pero lo que me preocupa a mí, en realidad, son dos cosas en el tema del juicio político. La una es que actualmente es Palencia. Mañana, si el gobierno es de Luisa, va a ser el ministro de Luisa. Pasado mañana, si es de Topic, va a ser el de Topic. Después de unos días o de unos años, si es el de Cronfle, va a ser el ministro de Cronfle. Me preocupa mucho que la Asamblea termine cayendo en esta recurrente herramienta y arma de presión que es un juicio político. Porque puede usarse para bien como para mal. O sea, puede que ahora haya las causales necesarias para la destitución, pero eso no garantiza que mañana también. Pero ya estamos institucionalizando el hecho de juicio político es mi carta y mi herramienta para presionar a un gobierno. Y eso es peligroso no ahora, sino en cualquier administración. Y lo otro que me preocupa es que yo creo que los gobernantes y los partidos políticos en general sí tienen una desconexión con el ciudadano, porque todas las cifras que tú dijiste son ciertas sobre inseguridad. Quitando a Palencia, ¿se va a cambiar eso? Pero por lo Ahí es menos donde no se deberíamos daría, centrar los esfuerzos como políticos. pero por lo menos no se A daría lo un mejor aviso no. de que ya se dé muestras por lo menos del plan Fénix, porque de igual manera he entrevistado a algunos expertos en el tema de seguridad y la mayoría coinciden en que ni siquiera estén cenizas ese plan, porque sacar a cada momento a los militares a las calles no es sinónimo ni significado de un plan Fénix. No hay un plan Fénix, pero no, o sea, al menos yo no lo he visto. Yo no veo que con la salida de Palencia vaya a cambiar eso. Así como, a ver, muchachos, o sea, tuvimos a Diego Ordóñez en la Secretaría de Seguridad en la época de Guillermo Lazo, o sea,
Palencia, yo no le conozco personalmente, pero estoy seguro que de ley es mejor que Diego Ordóñez. O sea, y aún así no lo ha logrado. Entonces, yo creo que como clase política, y sobre todo en un periodo electoral, los políticos sí deberían centrar su atención no en el tema de la persona Palencia porque le va a hacer enojar al presidente Noboa y es un golpe político. Pensemos en cuáles son las soluciones reales que necesita la gente. Si nosotros seguimos discutiendo en esta esfera de acá, o sobre todo la clase política, los candidatos siguen discutiendo en en la esfera, en la burbuja de Palencia y el juicio político, y no nos preocupamos en serio en, oye, estas cifras de seguridad son reales. ¿Cómo hacemos para combatirlas? Vamos a seguir eligiendo improvisaciones y vamos a seguir eligiendo errores que dirijan los destinos del país. Incluso el mismo presidente Noboa, que yo sí creo que está primero en las encuestas, no creo que eso garantice que vaya a ganar, creo que la elección está para cualquiera, pero si es que él no se pone pilas, si es que el gobierno no cambia, se le puede estar cayendo la elección y sobre todo, que es lo más importante, se nos puede estar cayendo el país a todos. Han sido las apreciaciones de Javier Montenegro, consultor y comunicador, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar contigo en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. No, muchísimas gracias por la invitación y ustedes ya saben, o sea, donde quieran, opiniones controversiales, poco populares para muchos, aquí estoy. Me encanta bronquearme con la gente, así que ya saben, igual se pueden bronquear conmigo en mis redes sociales, Montenegro-FJ. No uso X porque X tiene 1.900.000 cuentas, de esas la mitad son bots, entonces es pelearse entre cinco gatos, pero en Instagram podemos conversar y en TikTok también. Chévere, chévere tener esa predisposición y hasta una próxima oportunidad.